Alejo, qué Hola, Glorilla. milagro. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Tú cómo Qué estás, mi Alejo rico hermoso? verte. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Y ahora mejor en este live, mejor dicho, ya, pedir más esconchudez. Bueno, Alejo, mientras la gente se conecta, tan, 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 por aquí nos está diciendo Ileana Giraldo que nos ama, nosotros también los amamos a todos. Alejo, así súper puntualitos y compartan, compartan. Aquí abajo hay una flechita, compartan con la gente para que nos vean en este live. Los invito a los que no sigan a Alejandro en este momento, que lo comiencen a seguir. Alejandro Posada, BU. Le faltó la D porque es de los pobres. No es BU. No, pero me quedó TH, mejor todavía. ¿Ah? Puro Como taco. cuando a mí me dicen Gloria Yared Arroyave, Betancourt o Betancourt. Yo digo, Mónica, mi hermana, es Betancourt. Yo soy Betancourt. Qué maravilla. Alejo, Bueno, sí, vamos a hablar de epigenética, un tema que realmente dentro de lo que yo ya he investigado y lo que sé, no tiene nada que ver con las creencias, está sí. súper verificado. Y ahora tú, desde el punto de vista médico, yo quiero así, no y a la hora de decirte, Alejo, ¿qué opinas de esto? Genio y figura hasta la sepultura, a la luz de la epigenética. Ay, Dios mío, ese genio y figura es una cosa que nos ha marcado mucho, como tantas creencias que nos hemos metido en la cabeza y que muchas veces están en relación simplemente con eso, que se ha convertido en una creencia, en una cosa que a veces de tanto repetirnosla terminamos haciendo la nuestra y obviamente eso puede empezar a alterar muchísimas cosas. La fisiología corporal depende mucho también de cómo estemos mirando nosotros lo que hay en nuestro alrededor, ese entorno que llamamos y que es el que va a marcar finalmente qué es la epigenética. Así que, ¿qué cuentos? Todos los días podemos cambiar, podemos modificar nuestros comportamientos. Tenemos un temperamento que es apenas el 10%, pero el carácter es el 90%. Ya. Estaban invertidos. Pero hoy sabemos que no, hoy sabemos que simplemente ese porcentaje, el 90% le corresponde al carácter y eso es lo que hace que cada uno de nosotros pueda modificar sus respuestas y que por tanto los genes no nos determinan. Yo me sentí, Alejo, tan feliz cuando descubrí el tema de la epigenética, porque entonces yo decía, no, es que yo tengo fibromialgia, estoy diagnosticada de fibromialgia, tengo un diagnóstico de fibromialgia, porque mi abuelo tuvo fibromialgia, mi mamá tiene fibromialgia, y en esos días que nos encontramos allá en esa fiesta tan chévere que estuvimos Sí, de constelaciones, una fiesta de puros fibromialgudos, pero bueno. Alejo, yo decía, Dios mío, yo hace muchos días tengo un ataque de salud, o sea, ando súper aliviada. Yo pienso que es con la actitud definitivamente que decidimos cambiar y no decir, yo estoy segura que tú no eres de los médicos que dice antecedentes familiares. Ah, claro. Ah, tiene tal cosa, le falta tal cosa porque esto está en su familia. Entonces, Alejo, otro de la luz de la epigenética, y a los que no saben epigenética, ya Alejo nos va a contar qué es epigenética. Sin embargo, ahí te voy a dejar, téngamelo ahí, este dicho, téngamelo ahí. Hijo de tigre sale pintado. Depende de cuál sea el tigre. Bueno, mira, ahí es que yo no puedo evitar recordar cosas y entonces tú me dices, es cuestión de actitud. En estos días vi una mujer, 84 años, la mamá de otro paciente encantador. Y esta mujer, Dios mío bendito, a mí me hacía dar vergüenza porque yo al final le dije, sabes que me tienes con rabia, me tienes frustrado, le decía yo en medio en broma. ¿Cómo es posible que tú leas mi fórmula y la letra pequeñita sin gafas? Me hizo, eso es cuestión de actitud, mijo. Eso es cuestión de actitud. Y yo soy feliz leyendo todo lo que pueda leer y me dije a mí misma toda la vida, yo voy a leer todo lo que quiera hasta el final de mis días sin gafas. Y ahí está, Y la mírala letra ahí. del médico.
Es una Y la letra fantasía. del Entonces, médico que tú... hijo de tigre sale pintado. No, no, yo pienso que hay cosas que definitivamente están inscritas en nuestro código genético, por supuesto que sí. De hecho, ahí no estamos castigados ni es un karma, estamos honrando nuestros ancestros, estamos honrando nuestra historia familiar y personal y sin duda, pues eso queda inscrito en ese código genético que en algún momento determinado puede o no salir a flote de acuerdo a ese tema que vamos a tocar tan importante hoy. Alejo, epigenética, por encima de la genética. Por encima de la genética. A ver, para entender ese término, Glorilla, tenemos que entender primero qué son los genes, ¿no? Ajá. Recordemos varias cosas importantes. Primero, las células humanas tienen 46 cromosomas, ¿sí? Y enseguida vamos a decir por qué estoy mencionando esto. Pero para que no seamos demasiado pretenciosos, un grano de arroz tiene 22 pares de cromosomas. O sea que, perdón, 12 pares de cromosomas, o sea, 24 cromosomas. No crean que es demasiada la diferencia de nosotros entre seres humanos con un miserable granito de arroz. Pensemos solamente en eso y ya empezamos a entender muchas cosas. Pero a su vez, cada cromosoma tiene cientos o miles de genes. Ojo, cientos o miles de genes el cromosoma. Ya dijimos, tenemos 46 cromosomas. Pero en cada cromosoma tenemos miles de genes. En esto también que es muy importante. El gen es la unidad funcional de la información del código genético. Eso traducido en cristiano, ¿qué es? Que es que toda la información que nosotros tenemos está en ese gen. Esos son como los bits de un computador, ¿sí? ¿Cuántos bits de información puede trabajar un computador? De acuerdo a la capacidad de memoria RAM y de yo no sé qué, que saben todos los que saben de computadores. Y entonces ahí entendemos que en ese gen, en esa unidad funcional, está toda la información de lo que nos llevamos en nuestro interior. Pero ¿qué son los genes? Son unas especies, llamémoslo así, de planos moleculares que construyen células, que construyen tejidos, que construyen órganos, que finalmente construyen sistemas. Es decir, los genes son los planos, ¿sí? Pero aquí viene una cosa muy importante. Cada gen, a su vez, tiene segmentos de ADN. Y esos segmentos de ADN son los que verdaderamente nos van a decir, se va a expresar esto o aquello, porque cada gen es una secuencia yo no sé si se acuerdan por allá de la biología del bachillerato, de nucleótidos, que no son otra cosa que una serie de proteínas que tienen una función en las células. Entonces, ¿qué pasa? Que con base en esto, nosotros podemos expresar o no lo que traíamos en un gen. Es decir, ese gen, aunque mi papá sea hipertenso o haya tenido cáncer yo no quiere decir eso que yo tenga que sufrirlo porque esos son los genes. No, ese es apenas el 10% y ya sabemos que el 90% depende de lo externo y de nosotros depende que eso externo se manifieste sí o no. ¿Qué es eso externo? El entorno. Y nosotros somos los que elegimos el entorno. Nosotros decimos, quiero estar con estas personas en este ambiente, quiero llenarlo de luz, de alegría, de felicidad, de sonrisas o de amargura, de victimismo, de complacencia, de sumisión, etcétera, etcétera. Y de eso depende entonces si esos genes se expresan o no. Alejo, cuando empezamos a comprender esto, porque tú lo dices desde el punto de vista médico, ¿cierto? Que lo explica súper bien. Para mí cuando empecé como a entender esto de la epigenética, que fue cuando empecé a estudiar todo lo transgeneracional, yo decía, wow, o sea que yo no tengo que tener la misma enfermedad que tuvo mi mamá. Claro. Ah, o sea que no es que los Pérez somos así, no es que los Arroyaves somos así, no es que los Posadas somos así, que es que en esta familia somos así, sino que todo ese montón de cosas son toda la información que nos enviaron, que es en el momento en que nacemos, que el archivo de la mente solamente trae una información básica que es muy posiblemente el tema del embarazo de la mamá, el proyecto sentido gestacional. Sin embargo, viene una información que traemos instalada para el proceso de vida que venimos a experimentar y en el embarazo de la mamá se nos acumula otra información de acuerdo con las experiencias que ella haya vivido. Cuando nacemos,
prácticamente somos un cuaderno en blanco con muchas hojitas para escribir. De acuerdo al lugar donde nacemos, entonces yo he pensado, esto es como aprender un idioma. Si yo nací en Claro. una familia que habla francés, pues yo hablaré francés, que habla italiano, yo hablaré italiano, que habla paisa, aunque ya están dando un curso de países que por ahí en Duolingo. Si yo nací en una familia que habla cualquier idioma y me lo sé con todos, yo aprendo a hablar ese idioma. ¿Qué quiere decir? Que si yo entro a una familia que habla puro lenguaje de miedo, el mundo es muy inseguro, mucho cuidado, no se pueden confiar en nadie. Si habla mucho el lenguaje de agresión, todo el tiempo de mis papás peleando, la única forma que yo aprendo a relacionarme con el mundo es con el entorno al que acabo de llegar. Claro. Entonces, ahí es donde yo empiezo a crear un sistema de defensas o si fui correspondiente con nacer en una familia amorosa, con una familia comprensiva, con una familia que está en su proceso de conciencia un poquito más elevado, porque también tenemos que ser correspondientes para nacer ahí, no quiere decir que yo lo traje en los genes. Así es, tal cual, tal como lo estás describiendo, lo estás describiendo. Uy, la verdad estás iluminada, nena. Pero mira, te quiero responder eso con dos cosas. Lo primero, un chiste que me hiciste recordar allí cuando lo de los idiomas, ¿no? Una vez un paciente de raza negra vio un letrero en el periódico que decía, necesitamos persona que hable francés, italiano, alemán y español. Entonces él se va para la entrevista. Dice, ah, bueno, señor, claro, ¿usted sabe hablar alemán? Dije, no, señor. Ah, pero ¿sabe hablar francés? No, señor. ¿Pero sabe hablar italiano? No, señor. Y entonces, ¿a qué vino? A decirles que conmigo no cuenten para ese trabajo. Pero bueno, lo otro es una historia que es muy bonita. En estos días estábamos haciendo una terapia a distancia con una paciente con la que hicimos una especie de regresión. Esto se puede hacer perfectamente a distancia. Hay técnicas en las que uno a través del pulso puede aproximarse a estas cosas. Esta paciente vive en Estados Unidos y el motivo de consulta es un problema de crisis de ausencias. Expliquémoslo para que la gente sepa lo que es eso. Es un tipo descrito de epilepsia, donde súbitamente el paciente está común y corriente, como si estuviéramos conservando aquí de un momento a otro, se queda y al ratico vuelve y no se acuerda de absolutamente nada. Es como si fuera un bache en su conciencia en ese momento, ¿sí? Ella empieza a interesarse mucho por el tema porque dice, bueno, es que yo ya he visitado 50.000 cosas y resulta que cuando hacemos esa regresión, yo me voy tomando el pulso, la llevo hasta el vientre en ese momento, cómo ella encarna en su vientre y desde los 2 meses empiezo a encontrarme que hay una cantidad de dificultades, un rechazo de la familia del padre por ese embarazo, porque no estaba bien que esa mujer hubiera quedado en embarazo, y etcétera, etcétera, etcétera. 50.000 cosas a los 4 años, súper cantidades de dificultades de relación entre los papás, frente a lo cual una niña que no entiende eso que puede estar ocurriendo entre los alumnos, prefiere Sentarse. ausentarse, que estoy diciendo, ¿no? Y así se repiten una cantidad de cosas. A los 9 años un maltrato específico, a los 18 una cosa donde se tiene que encontrar con el mundo y casi que hacerle frente al mundo entero porque pierde todo el apoyo de todo lo que había alrededor y todos los etcéteras que queramos agregar. Y entonces a través de esa historia lo único que hace es caer en cuenta es, yo de verdad sentía tanta cosa que quise ausentarme. Ahí le vamos mostrando cómo su proceso de crisis de ausencia no es otra cosa que una elección que ella está haciendo para tratar de generar un mecanismo de protección y colocarse una especie de armadura que la proteja, pero evidentemente esa no es la solución. Cuando ella empieza a hacerse consciente de esto y dice, nunca lo había visto de esta manera, nunca hubiera pensado que podría estar por ese lado relacionado, empieza a hacer lo que nosotros llamamos en Sintergetic el ajá, sí, wow, esto era. Es como caigo en cuenta en este momento de que esto es lo que está ocurriendo. Eso mismo ocurre con los genes. El gen puede estar ahí, disponible, pero hay una serie de capuchones que pueden proteger esos telómeros que llamamos y resulta que de ahí depende que se exprese o no ese determinado gen. Si hay una cosa que se llaman las histonas, donde se envuelve toda esta información y es increíble, pero esas dos espirales
del ADN son 400 veces mayores que el tamaño de una célula. Y uno dice, entonces, ¿cómo se metió eso allá en esa celulita que es 400 veces más pequeña que el mismo? Precisamente porque se enrolla para tener una especie de capacidad infinita de información, que es lo que ocurre en nuestro cerebro. Cuando miramos los giros del cerebro, es decir, las circunvoluciones del cerebro, eso no es al azar que estén así en esa forma cuando uno mira un cerebro, no, están así para poder almacenar muchísima más información. Entonces, en un momento determinado, una circunstancia que puede estar en el entorno, como un problema específico a nivel familiar, o me echaron de la empresa, o la angustia que yo tuve hoy porque me acordé de que a los 15 años tuve aquella y aquella sensación, que hoy la viví parecido porque la vida me presentó un escenario similar, inmediatamente hace que ese hipocampo y esa amígdala se conecten con esos genes que estaban ahí dormidos, llamémoslo así, y se empiecen a expresar. Entonces, ¿por qué alguien como esa señora que te decía ahorita que a sus 84 años lee perfectamente, tiene una hermana supuestamente con los mismos genes porque son hijas de los mismos padres y esa otra usa gafas desde los 40? ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de cómo la epigenética, aquello que va más allá de los genes, nos dice, no, no estamos condenados por los genes. Los pusimos ahí como interrogante en nuestra invitación. Hay una cosa, Alejo, que definitivamente ese 10% es que, por ejemplo, el color de los ojos. Eso es. Yo estoy condenada a tener el mismo color de los ojos de mi papá. Y y el mismo cuello de mi mamá. Y ni siquiera porque es el mío. Y ni siquiera, generalmente, por ejemplo, el color de los ojos lo heredamos más de los abuelos que de los papás. Pero puede ocurrir, por supuesto, porque no es un gen que se llama dominante. Los genes dominantes generalmente se expresan más que los genes recesivos, que son los que se van a expresar de acuerdo a un tipo de circunstancias, y casi que una cosa aleatoria que puede llegar en un momento, es una cantidad de suertes. El hecho de que los dos tengamos los ojos verdes así como los tenemos depende en gran parte de eso, ¿no? Alejo, y algo que me parece muy chévere que le adicionemos a esto, y además que es un tema que a los dos nos gusta y que hemos estudiado, es todo el tema de las alianzas que tenemos con nuestra familia. Entonces viene y se combina una serie de cosas que es lo que tenemos en la genética, que es un 10% que viene un sistema de creencias que me enseñan en mi familia. Entonces, si yo tengo una familia que está muy marcadita porque son resentiditos, de pronto hablan con maledicencia de los demás, les cuesta perdonar, y eso lo aprendo. Un niño no nació rencoroso, Claro. eso lo aprendió. Le cuesta perdonar. Entonces, ¿qué pasa? Yo por lealtad a mi familia, yo no puedo ser diferente. Y además eso fue lo que vi. Y además que a la hora que a mí se me ocurre ser distinto, porque le pasa a mucha gente que yo le digo, no cuente, porque empiezan a decirle, claro, desde que usted está yendo a los talleres de esa vieja, de Regina Once, Gloria Arroyave, desde que está yendo a los talleres, ya usted se cree mejor familia, porque dicen, yo le digo, no empiece a decir en su casa no chismoseen de los demás, no, déjalos que chismoseen, usted quédese callado, no diga que porque a usted no le están preguntando, a usted parece bien que seamos chismosos, a usted parece bien que seamos criticones, a usted parece bien que seamos rencorosos, no te están preguntando, es tu proceso. Entonces nosotros, como nos da miedo ser rechazados por el clan, inconscientemente, si no despertamos conciencia, por eso hay que ir conscientemente, empezamos a seguir y a repetir los patrones de comportamiento de esa familia, digamos de esa familia que tiene mucho rencor. Entonces ahí donde, ¿qué hacemos, Alejo? Con la información que tenemos, activamos esa predisposición que tenemos, por ejemplo, a desarrollar un cáncer. Tal cual. Tal cual. Nos lo decía Joan Garriga en el encuentro que tuvimos hace poquito, muy especial. Él hablaba de las lealtades desdichadas, ¿no? Y esa es una lealtad desdichada, porque realmente, porque tenemos que copiar algo que es malo para nosotros o para los que están en nuestro entorno. ¿Por qué no más bien copiar lo bueno? ¿Por qué no más bien copiar aquello que nos ayuda a edificar y a crecer? ¿Por qué no más bien copiar aquello que realmente nos identifica como seres humanos, que nos vincula, que genera producción de dopamina y oxitocina? ¿Por qué no permitir que ese ADN que tiene que pasar a un ARN
y a su vez a una proteína y a una función, no lo podemos modificar desde lo que estamos viendo ahí afuera en nuestro entorno. Fíjense, hay más de 100.000 tipos diferentes de proteínas y de la secuencia que tengan esas proteínas. Acuérdense que en los genes hay adenina, timina, guanina, citosina, todos esos ácidos nucleicos que van a conformar un orden específico, pero de ese orden depende que se manifieste o no una cosa en especial. Entonces, mucha parte, y aquí es donde yo quiero llamar la atención, aunque ya se haya expresado, también hay una forma de volver como a enrollar esos genes, ¿sí? Es decir, no es simplemente esto se desenrolló y aquí empezó el proceso, no. A ver, yo recientemente citaba a Anita Murjani, la autora de un libro buenísimo que se llama Morir para Morir ser yo, para ser yo. y después escribió otro que se llamó Y si ya esto es el cielo. Ujú. A mí me encantó eso porque es que es ver como alguien que invierte su proceso, es decir, ya literalmente se murió, pero de repente regresa curada, además a pesar de que los médicos decían absolutamente imposible, y ahí está vivita y coleando, yo no sé después de cuántos años, pero ¿qué pasa detrás de eso? Que hay un compromiso de ordenamiento diferente de la expresión de esos genes. Y por eso ahí sí, la actitud, que generalmente depende de qué tengo yo en mi entorno y cómo me relaciono con el entorno, va a ser, insisto, que esto pueda ser manifestado de una u otra forma. Es decir, que nosotros tenemos la llave de la expresión de esos genes, a pesar de que alguien diga, es que yo tengo yo no sé cuántas hermanas que tienen este problema de cáncer de seno. Sí, Ujú. a lo mejor son 9 hijas y 6 tienen cáncer de seno, ¿por qué las otras no? Porque precisamente vieron la vida de una manera distinta y decidieron, yo no participo de esto, yo no voy a ser parte de este clan desdichado de lealtad. Entonces empiezan a darse cuenta, a ver, si el genoma humano que tiene apenas 23.000 genes, eso fue una tremenda desilusión después de haber invertido millones y millones de Millones de dólares dólares. Sí. tratando de descifrar cuál era el código genético, porque contábamos que iban a ser posiblemente 150.000 genes o por allá, 23.000 genes, eso es una cosa miserable, ¿sí? Resulta que en esos 23.000 genes existe una cantidad de posibles combinaciones de todas estas cosas que hemos mencionado y entonces nos damos cuenta de que allí está la posibilidad de expresión o no de una cosa. En esas histonas que mencionábamos, es donde se empaqueta todo ese ADN. Entonces son como, llamémoslo así, envolturitas, donde esto se enrolla finalmente como si fuera una bobina y toda esa bobina está enrolladita allí para decir esto se expresa o esto no se expresa, esto sale a flote o esto no sale a flote. Pero ¿de qué depende que esas histonas dejen salir de ese entorno? Y eso fue tal vez lo más importante que aportó Bruce Lipton, uno de estos biólogos modernos que escribió, por ejemplo, La biología de la creencia. A mí me encanta esa producción de él. Súper recomendado. Tuvo la osadía como biólogo clásico, convencional, de un día enfrentarse y decir, no, es que el sistema nuestro está equivocado y le debemos mucho más a lo de afuera que a lo de adentro. Entonces, obviamente fue tildado de todo lo que fuera en un principio. Hoy en día se le mira con profundo respeto porque la ciencia fue empezando a integrar eso y a darse cuenta de que, uy, este tipo en verdad tenía razón. Entonces, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que en nosotros está la posibilidad de que se expresen o no estas cosas. Alejo, cada vez que yo sigo diciendo, una cosa es la vida con información y otra sin información. Entonces, cada vez que vamos como comprendiendo más esto, decimos, pues claro, esto tiene un sentido. Haz de cuenta que toda esa composición genética que hay a nivel biológico son los que hacen parte de una orquesta y el Tal cual. director de la orquesta soy yo, Así es, porque así yo es, soy el que les digo cómo es que van a sonar y cómo van a tocar. Yo soy el que dirijo, yo no estoy condenada. así No que es que eso yo lo traía en mis genes, no. Yo soy el que decido cómo voy a orientar y a potenciar cada capacidad que tengo de creación a través de qué? Del despertar de mi conciencia, el desarrollo de la conciencia. Porque entre más conscientes somos, más asumimos la vida, menos culpamos a los demás y más nos damos cuenta que es que esta fiestecita la armé fui yo.
Se me está saliendo el diablo aquí, te voy a poner a hacer un ejercicio. Demostremos a los pacientes. Vamos a suponer que tú en este momento eres parte de un coro que está allá y que va a cantar al ritmo que yo te voy a poner en esta batuta, ¿sí? Y en mi expresión. Entonces vas a hacerlo con la palabra, con la vocal A, ¿sí? Y entonces vas a pronunciar la A en la medida en que yo te la vaya manifestando, cantando, pero con la intensidad que yo te voy a ir mostrando aquí con mi varita Yo con hago la la, batuta, yo ¿sí? hago la que entiendo, listo. Entonces ahí va. Ah, ah, ah. Sí. Miren que Gloria no tiene una partitura allí, pero Gloria está siguiendo la dirección de un director de orquesta. Me encanta ese símil que pusiste. Y ese director de orquesta en un momento determinado tiene la potestad de decirle a ese músico que perfectamente sabe interpretar la música cuál es la señal a la que debe responder. Otra cosa es que que los músicos entren en rebeldía, entonces cada uno toque su partitura como le dé la gana y evidentemente eso se va a escuchar ya no como un sonido, la música que se ha ido, sino como un ruido. Y el ruido viene del latín rugitus, que significa Rugir. rugido, que ya no es una cosa agradable ni mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Si escuchamos la música desde la dirección de ese maestro que hay al frente, que nos está diciendo, interpreta la partitura que tienes ahí enfrente, la partitura de tu vida, pero entiende que esa partitura es la misma que tiene el vecino y el de enseguida y el de enseguida para que esa melodía finalmente la integremos y la sinfonía se escuche de manera prodigiosa. Entonces nos damos cuenta de que en verdad esos vínculos son los que hacen que esto suene muy bien. Si en ese mismo ejemplo yo empiezo a interpretar esa partitura que el maestro me dijo, pero el vecino empieza a interpretar otra, es muy probable que ahí se empiece a generar un caos y ya no nos comuniquemos y ya eso no suene agradable. Por lo tanto, fíjense la importancia de esos vínculos y de ese entorno. Si yo como músico que interpreta lo que el maestro dice, estoy rodeado de excelentes músicos, entonces todos estos músicos vamos a hacer caso de una orden que nos está dando el maestro. Pero si no, entonces cada uno es un rebelde aparte y se van formando, llamémoslo así, como cerebros relé, cerebros a distancia, que cada uno toma su decisión y eso se vuelve absolutamente caótico y ese caos es la manifestación de la Ahí enfermedad. están las enfermedades. Hay una frase que se llama el cuerpo grita lo que la mente Tal calla. Yo me he cual. atrevido a cambiarlo y a decir, el cuerpo grita lo que la mente no comprende. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, yo sí no, yo a todo el mundo se la canto, yo digo cuántos pares son tres moscas, yo no me quedo con nada, ¿por qué será que se me inflama el colon, que tengo gastritis, que no tengo amigos, que mis relaciones son pésimas? Porque no se trata de andar cantando la tabla, porque cada que usted canta la tabla, usted está cantando de sus creencias, usted está Claro. diciendo cómo deberían ser las cosas de acuerdo a su ignorancia. Cuando yo comprendo, no tengo que cantar la tabla a nadie, porque yo comprendo el proceso que se está dando, para qué se está dando y yo qué necesito aprender de ese proceso. Y eso, Alejandro, yo creo que es lo que nos lleva a la sanación, Claro, el comprender casi siempre, comprender. como yo atiendo muchas mujeres, casi siempre cuando yo atiendo a una mujer, está viviendo un proceso muy difícil con su mamá, porque lo primero que ha dicho es, yo no me quiero parecer a mi mamá. Entonces, ¿qué ha hecho? No ha comprendido, como le digo yo, si usted no mirara a su mamá como esa vieja desgraciada que me hizo la vida imposible, que me manipula, lo que sea, sino que usted mirara a su mamá como si fuera la señora de la esquina, tan trabajadora, tan esforzada, dio lo mejor que podía. Entonces, cuando digo mi mamá, la estoy cargando de un montón de expectativas. Ujú. Mi mamá, cuando digo mi mamá, no le doy permiso de nada. Claro, Cuando yo claro, la veo claro. como un ser humano, entonces yo también, ¿qué digo? Mamá, yo también te amo y te permito hacerte cargo de tu vida y renuncio a repetir tu Qué historia. No bonito. digo, no me quiero parecer a mi mamá, sino que renuncio a repetir la historia. Soy tu hija y lo reconozco. Sin embargo, no repito tu historia. Por lealtad, no. Exacto. Honro
y respeto la memoria de quienes me antecedieron, pero no estoy obligado a repetir la historia. De hecho, cada uno simplemente es responsable de que la historia siga evolucionando. Mira, te voy a contar una historia apenas de esta tarde, así fresquita, salida del horno, como decimos, y esto porque siempre mis pacientes autorizan a que esto lo cuente, obviamente sin nombres y sin nada. A mí me consulta hoy una mujer que no veía hace 7 años, y es una mujer encantadora, con un marido también fabuloso, fantástico, y resulta que esta mujercita consulta porque está haciendo una cosa que se llama una enfermedad de Crohn, ¿sí? Una enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune que frecuentemente hace que se autoataque una parte del intestino, en este caso del colon, ¿sí? Ujú. Y ella dice, cuando yo le pregunto cuánto hace que está con esto, me dice hace 2 meses. Bueno, obviamente la pregunta viene lógica, bueno, ¿y qué pasó hace 2 meses? No, yo le echo la culpa que me comí una paella y después un postre y desde eso a mí me dio diarrea y me empecé a sentir mal y consulté por urgencias y como tenía algo de sangre oculta en heces me mandaron antibióticos y me mandaron metronidazol y cosas como estas y bueno, pero no mejoré. Y después con estas cositas hubo una medio recuperación de 2 o 3 días, pero volvió, empezó la cosa y desde eso llevo más de 2 meses, he perdido no sé cuántos kilos y no me he podido recuperar. Uno mira eso y lo primero que se viene a la mente es, bueno, aquí tuvo que haber habido un desencadenante más allá de la paella y más allá del dulcecito que se comió. Ese, digamos, puede ser el detonante que lleve a que esto ocurra, pero sin duda hay una historia detrás de eso. Entonces la pregunta es muy especial. Me vas a perdonar las expresiones, Glorilla, pero es que esto es para que la gente lo entienda en el Te lenguaje común. perdono porque yo tan decente Alejo, pues déjame, yo purifico mis oídos, porque es que yo no puedo escuchar ninguna. Yo siempre he dicho que las malas palabras son hablar mal de la gente, las Yo digo otras que las no. malas palabras le pertenecen a Gloria. Ya por ahí vi un Yo aprendí mensajito eso, que pusieron que... yo aprendí con Gonzalo Sí, sí, Gato. Con Gonzalo Gato sí, fue el que sí. me... Pero vi que en estos días los hermanos De Gerardo. de Gerardo estaban diciendo, la invitamos, pero sin que diga Sí, palabras. que no diga malas palabras o explicarle a la Diga gente. mala Porque yo palabra, digo, sí. ¿cuál es la pendejada? Pues. Entonces, imagínate que, obviamente, yo digo, el colon, ¿qué es lo que guarda? Lo que ya sabemos, Ujú. ¿cierto? Entonces guarda la M, ¿sí? Yo no voy a decir mierda, no. Te me adelantaste. Entonces, lo que a mí se me ocurre es, a ver, y estaban los dos, ella y su esposo, y yo les digo, a ver, ¿hubo en este tiempo alguna cosa que ustedes identifiquen como una cagada? ¿Sí? Sí, mejor dicho, lo puedo decir como los españoles, una guarrada. Pero es que para que nos entendamos tiene que era Sí. así. Insisto, es el único ánimo de esto es mostrar esto en cristiano qué significa. Ellos dos se miran y casi al unísono respondan, sí, es que, hijo de madre, en enero nos fuimos para un hotel en Santa Marta, felices de la vida, y al primer día discutimos y no nos hablamos durante todo el paseo y seguimos sin hablarnos un mes. Yo decía, ¿eso qué es? Sí, una cagada, sí. Pero además, antecitos en la historia, le había oído decir, no, es que yo estoy trabajando en esta empresa, pero qué cagada, yo no estoy feliz. Así con esa expresión, qué cagada, yo no estoy feliz, ¿sí? Y después de eso, el marido dice, y ella está haciendo unas terapias de psicoterapia hace un buen rato, pero en realidad pues son demasiado agresivas. Yo no le digo que las haga o no, porque pues obviamente es su decisión y la respeto, pero es una cagada lo que le están... Mira cuántas veces repitieron esa palabra, ¿sí? Y en esa palabra lo que está es precisamente el órgano que involucra las cagadas. ¿Qué, cuál es? El El colon. colon. Es muy bonito esto, Gloria, en medio de todo, porque cuando ellos empiezan a entender esta traducción, los dos abren los ojos como con señal de sorpresa, como, pues pucha, claro, eso que acabaste de hacer. Entonces, cuando uno abre los ojos, eso significa esa palabrita que tú dijiste, comprensión de lo que está Ujú. ocurriendo. Y si yo comprendo lo que me está ocurriendo, ahí comenzó el proceso de curación o sanación. Porque es que eso es lo que va a hacer que ya mi fisiología empiece a entender y cambie el resultado o la respuesta que yo doy frente a alguna cosa. Eso es. Entonces, Alejo, el tema
por ejemplo, con las enfermedades, que yo, además, me fascina estar hablando con un médico de esto, Tan hermosa. porque como se han atrevido, y además con un médico tan bello, me disculpa, No, Isandra, sí, sigue, por favor. eh, me encanta porque si yo que he podido verificar el tema de la veracidad de todo lo de las lealtades familiares, lo que se oculta, ¿cierto? Lo que se oculta a veces, que trata de salir, que lo hablábamos con Mm, Joan, que es una expresión del claro. amor, del movimiento, del espíritu, del clan, del sistema, por Sí. sanar algo por el bien del clan, no es para que Ujú. tú sufras, es porque hay alguien que lo está buscando resolver. Entonces hay un montón de factores ahí. Eso más lo que yo he experimentado, que de acuerdo con el sistema de creencias que me he instalado, lo interpreto como una cagada, como que me la hicieron, como una traición, Cierto. como que me voy a morir de hambre. Y tú cuentas este caso y me haces acordar del caso de una señora que va a consulta y tiene un problema de hígado. El hígado sabemos que son las reservas. Entonces, cuando yo tengo un tema de hígado, como el hígado es el que guarda todas las reservas, el cerebro le dijo al hígado, hay que guardar porque nos vamos a quedar sin plata, por ejemplo. Entonces la Ujú. señora, empezamos a tocar el tema, yo le digo, bueno, ¿y la economía? ¿Cómo fue tu niñez? Siempre súper bien. Yo nací en una familia acomodada, con dinero, tan, tan. Sin embargo, la señora empieza a hablar, cuando yo empiezo a preguntarle, cuéntame cosas que hayan pasado, que te estén estresando, y me dice, mi hija se casó con un muerto de hambre. Qué maravilla. Mi hija se casó con un muerto de hambre. O sea, mi hija al lado de ese hombre vas a pasar trabajos. Cuando ella me dice algo, eso, yo inmediatamente le digo lo que ya sabemos. El Ujú. inconsciente no reconoce al otro. Todo es Ah, real sí. y el tiempo no existe. Entonces, cuando nosotros entramos en conciencia, porque es como todo el universo está hecho a favor nuestro, no en contra, lo que pasa es que la responsabilidad nuestra es verlo en positivo, no en negativo, porque el universo nos va a lo que le pongamos, a lo que le pongamos la atención. Entonces no reconoce al otro. Cuando yo estoy sufriendo por una situación que no es mía, no te va a decir tu inconsciente, Gloria, deja de sufrir por eso, que lo que le está pasando es a Pepito, eso no es con vos, no, yo Claro. lo sufro como si fuera yo, porque él siente que soy yo. Yo ya se le digo a la gente, es que piensa, si esto está tan perfectamente organizado y todo tiene un equilibrio y todos vinimos en un aprendizaje, como que ¿por qué va a pensar la energía, el campo cuántico, la mente universal, como lo quieras llamar? Es que Gloria está sufriendo mucho por tal, eso no es para ella, no, ella está sufriendo por algo que está pasando a ella. Entonces la Claro. mente y el inconsciente toma todo es, me está pasando a mí, es real, porque la hija no está muriendo de hambre. Para la mente ya mi hija está muriendo de hambre y se está muriendo en este momento, no algún día. Entonces ya, real, y yo. Eso, Entonces cuando pasa eso Alejo, ahí creamos enfermedades. eso es tan interesante, Glorilla. Mira, para que entendamos eso, cada célula tiene en promedio 2 metros de ADN. Si extendiéramos el ADN de todas nuestras células en una línea recta, esto equivaldría más o menos a la distancia que tenemos de la Tierra al Sol. Eso ya de por sí es muy significativo. Pero ese ADN actúa como una especie de antena receptora. Y esa antena receptora entonces se sintoniza de acuerdo con la frecuencia en la que yo me esté moviendo. Si la frecuencia me dice el muerto de hambre, pues entonces esa emisora capta una canción que se llama El Muerto de Hambre. Muerto de hambre. Podíamos crear una canción que se llama El Muerto de Hambre. Entonces, ¿qué pasa? Ese muerto de hambre ya empieza a resonar, mira la palabra que utilizo, a vibrar en la misma frecuencia. Esa es una ley descrita por Christian Huygens, un médico holandés por allá en 1640 y pico, que dice que dos cuerpos en movimiento tienden a vibrar en la misma frecuencia. Y entonces eso es lo que hace que dos mujeres que están en un encierro durante mucho tiempo empiecen a coincidir con sus ciclos menstruales, o que tú te acuerdes de tu amigo que está en Australia y suena el teléfono y es tu amigo de Australia. Querido, por Dios, estaba pensando. Claro, es una antena de resonancia que entra a vibrar en esa misma frecuencia. Así que cuando cada uno de nosotros elige, ojo a esa palabra, en qué emisora voy a sintonizar el dial, yo también estoy eligiendo qué quiero escuchar. Si la música o si el noticiero o si a un narrador deportivo o alguna de estas cosas, pero cada uno está moviendo la perilla de su ADN para que se sintonice con la frecuencia adecuada y eso sea lo que yo vaya a traducir finalmente en mi cuerpo.
Entonces pensemos en eso, porque de esa manera nosotros tenemos que volver a ser responsables de aquello como nos estamos moviendo para que al final eso sea lo que queramos finalmente manifestar o expresar. Alejo, es muy bueno que invitemos a estas 450.000 personas que tenemos acá Sí. a que se pregunten cuántas veces he sufrido por cosas que nunca pasaron. Ujú. ¿Cuánto sufro por lo que no ha pasado? Porque es que cuando nosotros ya estamos viviendo una situación, ya estamos en un momento de verdad, ya nos toca es asumirla. Sin embargo, las suposiciones y los miedos de que esto puede pasar, de que va a llegar a pasar, nos generan mucho más sufrimiento, Claro. porque cuando estamos viviendo la situación, entramos en un estado que llamamos el de simpaticotonía, que es el estado en que todo está activado, que yo tengo que estar atento. Entonces, ni me duele, Claro. ni me pesa, ni me da sueño, ni me da hambre, ¿cierto? Ah, ¿Cuántas veces hemos sufrido por cosas que nunca pasaron? claro. Y ahí es donde nos sintonizamos con lo que no es adecuado. A ver, no somos víctimas de nuestros genes, somos forjadores de nuestro destino. Es decir, que cada uno de nosotros realmente está definiendo qué es lo que quiere que venga en adelante y cómo traducir esto que hoy nos está ocurriendo en una bellísima oportunidad o en una oportunidad también para que el victimismo salga a flote y cada uno de nosotros ocupe ese arquetipo del pobrecito yo, del huérfano, del inocente y no del guerrero y el bienhechor que hay en nuestro interior, no del sabio y el bufón que aprenden la lección pero además se la gozan, sino que se convierten posiblemente en el dictador que aprovecha su poder para generar caos y no para unir realmente a un pueblo, en este caso a todas nuestras células que están formando órganos, tejidos, sistemas. Entonces, ¿de qué depende toda esta expresión que hemos llamado epigenética? Precisamente de la manera como el observador sale a flote. Y eso es lo que más grande nos ha aportado la medicina cuántica o la física cuántica, y es que dependiendo de la posición del observador, resultará lo que observemos. Eso es Cada increíble, uno de Alejo. nosotros va a modificar por completo su realidad. En este efecto observador, eh, yo te quiero decir cómo lo entiendo yo, como para ponérselo en coquito a la gente, ¿sí? Eso, Entonces, es que tenemos en la rendija donde está pasando todo, ¿cierto? Entonces yo observo y de acuerdo a mis creencias, yo junto una realidad y la creo, ¿sí? así es. Cada uno de acuerdo con sus creencias. Entonces, el tema del efecto observador es ayer justo, no sé si lo viste, porque ya vi que me ves todos los reels y me ves todo, que doña Gloria se encontró con María Pereque. María Pereque, la viejita, pues que le echa cantaleta a doña Gloria, que yo digo que ese es mi otro yo. O sea, yo quiero esa cantaleta, me hizo doña María Pereque. Pues, entonces doña María Pereque le decía, pero es que usted no me paró bola el día del cumpleaños. Claro, yo fui a su cumpleaños, estaba mucho jiji, mucho jaja, happy, happy, y no me paró bolas. Entonces doña Gloria le dice, María Pereque, no sea sentida. Entonces una señora por allá escribió, sentida, pues si no le paró bolas, ella que iba a ir por allá. Tan conveniente Gloria, quién sabe qué favor necesita. Efecto observador. Sí, Claro, efecto observador. claro. Porque entonces, ¿qué pasa? Puede que Gloria no la haya ignorado, sino que ella decidió sentirse ignorada. Hay gente que para sufrir, por ejemplo, tú decías, Alejo, yo te amo cada vez más, tú eres la persona más comprensiva, porque los que me conocen, son cercanos a mí, saben que me dicen, hola Gloria, buenos días, y yo le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y a los 15 días le contesto, ¡ay, Alejo! Y Alejo Tal me dice, cual, parece milenia. tal cual, como una millennial. Así es. Sí, Hola, Glorilla. Miren, les cuento que este live lo estábamos programando desde el año el año como, pasado. yo creo que desde antes de la pandemia. Y Gloria siempre es, ya, te contesto enseguida. Y 20 minutos después, hola. Y después del hola que uno dice, ahora sí ya me va a A los contestar, 15 tiene días. 3 días. Así es, de ese tamaño. Esa es la millennial de Gloria. Pero mira, ahí estás mencionando una cosa, Gloria, muy importante. Y es que la física newtoniana, o sea, la vieja física, la del que le cayó la manzana, le sacó el chichón y descubrió la Ajá. gravedad, también descubrió la gravedad, es decir, cuando todo empieza a pesar. Entonces pasó a un lado porque nosotros hablábamos de un fenómeno de causa-efecto, es decir, pensábamos de manera lógica, pero la Ujú. física cuántica nos enseñó a pensar de manera analógica. Es decir, yo a partir de lo que yo cree,
lo puedo llevar a mí y no necesariamente yo tener que ir a eso de allá. Es decir, que si yo estoy observando ese cuadro que está allá atrás, yo puedo decir, el cuadro está allá porque hay una causa, o yo mismo creo ese cuadro y mi conciencia lo atrae para crear esa realidad. Es una cosa que fue de avanzada en su momento. ¿Te acuerdas cuando presentaron la película de Neo y Sí. de todo esto, ¿no? De Matrix, ¿no? Ahí ya se estaba esbozando perfectamente todo esto que Max Planck, el físico famoso, esbozó con la física cuántica, y es que después tradujeron muchos más a un lenguaje común y que ahora entendemos, y que entendemos, por ejemplo, por qué ese rayito de luz o de claridad mental, que equivaldría a lo mismo, puede hacer que esos canalículos por donde circula la información generen en la célula una respuesta X o Y, ¿sí? Y entonces ahí cambia por completo toda la realidad, porque en la posición del observador cambia lo observado. Alejo, y cuando me encantará que nos expliques esto, y Sí. más con tu lenguaje médico, cuando decimos que el átomo está vacío, entonces eso quiere decir que nosotros somos los que lo llenamos de enfermedad, de malestar, o qué pasa si el átomo, si nosotros realmente somos el 99%, ¿qué? ¿Y qué vamos a hacer Vacío. con él? No, vacío. Mira, a mí me encanta esa pregunta, Glorilla, y te agradezco que me la hagas, porque es que no hace muchos años, cuando estudiábamos biología en el bachillerato y nos hablaban del átomo, nos decían que era la partícula más pequeña, y ya después descubrimos los quarks y los quantums y las partículas y todas estas cosas, y nos dimos cuenta de que los muones y partículas aún mucho más pequeñas iban siendo, digamos, que microuniversos de un universo que creíamos macro y que resultó que era ya micro de otro macro, y etcétera, etcétera. Y esto sigue prolongándose a manera de holones o de hologramas en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando decimos que el átomo está vacío es simplemente porque tiene un núcleo de neutrones y protones, y alrededor están circulando los electrones. Unos electrones de esos se están despidiendo precisamente esos iones o cargas, y entonces en esos electrones de valencia que nos enseñaron por allá en la química del bachillerato, de pronto uno salta y cambia por completo la estabilidad de esta estructura que hay acá, y es como si fuera un sacudón grandote, pero nos dimos cuenta de que entre ese núcleo y la periferia que estaban conformando el átomo, el 99% era, entre comillas, vacío. Vacío. Pero no estaba vacío, estaba repleto de información, que es lo que hace que se mantengan esos enlaces covalentes y se mantenga una molécula de hidrógeno, una molécula de oxígeno, una molécula de nitrógeno, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se sacuden todos esos electrones, nos están mostrando otra realidad completa. ¿Pero de qué depende que se sacuden? De la información. Y Ujú. ojo a esto, porque una información no es simplemente química o física, no, eso es lo que se genera después de que cada uno de nosotros interpreta. A ti te dicen en este momento, te acaban de echar del trabajo. Entonces, inmediatamente eso es un sacudón y eso es una cosa violenta que a nivel de los átomos está generando un movimiento violento de electrones, y que puede hacer cambiar por completo la estructura, al punto de que a lo mejor esa célula del hígado se confunda y diga, ya no soy una célula del hígado normal, soy una parte de una cosa que se llama un hepatocarcinoma, o sea, Tengo de que un cáncer crecer. del hígado. Ujú. Y ya me alteró por completo mi fisiología. O esa del colon diga, eso, voy a hacer una enfermedad del colon porque esto sí fue una cagada que me hicieron, y entonces lo voy a expresar de esta manera. Pero miren el sacudón que hay. ¿De qué depende que esto vuelva y se organice? De estados donde tú puedas eliminar el ruido de tus emociones. Por Ujú. ejemplo, con la meditación. En la meditación, ¿qué haces tú? Vuelves a la quietud, vuelves al silencio. ¿Cuál es la figura más importante en un pentagrama, en una zona donde se escribió la música de la partitura? Una figurita que es una rayita negra un poquito más gruesita, que se llama silencio. Y si la música no tuviera esos silencios, realmente no disfrutaríamos y no la gozaríamos de la manera que la disfrutamos. Es decir, que en el silencio, en ese volver a nosotros, en el volver a la pausa, en el volver a callar el ruido, está la posibilidad de que lo que estamos interpretando se convierta en una cosa que, wow, esto sí es una melodía, ¿sí? Y lo podemos Y hacer entonces ahí, todos. claro, y entonces ahí surge lo que yo llamo el mar. Melodía, hemisferio derecho, creo que ahí lo ven al revés.
armonía, que tiene que ver con el cuerpo calloso que une los dos hemisferios, y ritmo, hemisferio izquierdo. Y entonces ya nos combinamos de una manera tan bella que podemos volver a ser no solamente los músicos, sino el instrumento mismo y la música misma. Somos... Y es, y es una decisión que es para todos, que no necesito tener una maestría, un MBA, un doctorado. Es el lenguaje más sencillo. Vigila tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? Yo estos días le hablaba mucho a las personas de estos 40 días de limpieza mental en el pensamiento. Parte de todo, el pensamiento es el mensajero de la creación. Claro. Yo con el pensamiento todo el tiempo estoy creando, entonces vigilar los pensamientos, dejar de resentir inconscientemente, dejar de abrir la boca para juzgar, o sea, realmente esto que voy a decir, no necesariamente tenemos que estar hablando pues de cosas ilustradas, científicas, también podemos hablar pendejadas como nosotros. Sin embargo, cosas que nos diviertan de verdad, que, nos, Sí, sí, que podemos estar hablando, charlar, no quiere decir, entonces pues ya aquí no se puede ni conversar, pues porque siempre tenemos que estar hablando, vigilar es lo que hablamos, porque cuando usted piense algo, ojo, cuando lo piense, antes de decirlo, pregúntese, yo quiero ver esto hecho realidad. ¿Por qué? Porque se han abierto muchos portales dimensionales, así me digan Regina 11. Pero Regina tenía muchas cosas buenas, yo en estos días la estuve viendo, la busqué. Muchos portales dimensionales se han abierto, sí. entonces tenemos mucha energía disponible para crear. Entonces, ¿para crear qué? Lo que usted decida. Si usted está pensando en odio, pues se le va a multiplicar y lo va a ver en todas partes. Si está pensando en amor, se va a multiplicar. Entonces seguimos siendo, Alejo, responsables de ese efecto observador. Hay una cosa que yo le agregaría a lo que tú estás diciendo, Gloria. Tú dices, ten cuidado con tus pensamientos. En física hay una cosa, una fuerza muy importante que se llama la fuerza electromagnética. Y no hablamos de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, no, hablamos de la fuerza electromagnética, porque de hecho no se pueden separar. Siempre perpendicular a una corriente eléctrica y una corriente magnética, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso del pensamiento es la corriente eléctrica, pero se quedaría chueca si no le metemos la corriente magnética, que es el sentir. Entonces, cuando yo pienso y siento, ahí estoy generando una fuerza tan poderosa que yo ya me convierto en co-creador. Y no es que nos estemos creyendo acá ya los dioses y No. los dueños del universo, no, fíjate. No, nos estamos diciendo a nosotros mismos que en nuestro interior está la capacidad real, objetiva. Esto no me lo inventé yo ni el esoterismo barato. Esto es una cosa evidenciable perfectamente desde la ciencia y yo puedo co-crear ese universo y puedo hacer que todo lo que está a mi alrededor inmediatamente cambie la estructura. Hoy escuchaba una narración muy bella de alguien que tenía que tener una conversación con su jefe, de esas conversaciones desagradables, malucas, incómodas, y resulta que, como ella sabía que iba a ser un proceso complejo, decide encerrarse unos minutos antes de esa conversación, hacer una meditación, meterse en esa paz interior, en ese yo soy yo, en ese yo soy ese yo soy yo, es decir, en esa única individualidad que le permite tener la claridad y contundencia cuando al final se reúne con su jefe y le dice lo que le tiene que decir, pero no de una manera grotesca, sino que le dice las cosas de una manera pausada, tranquila, además siendo consciente de cada palabra que está emitiendo. Y eso perfectamente puede cambiar el entorno y hacer que el otro simplemente se desarme porque es que para pelear se necesitan dos, mínimo, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a fabricar un entorno favorable, tranquilo, sano, alegre, estoy cambiando no solamente mi entorno, sino mis células en mi entorno más interior, que es esa comunicación que está estableciendo ese hígado, que es la madera que nutre al fuego, y ese fuego que cuando funde la madera genera cenizas que alimenta el vaso y el páncreas, que es el elemento tierra, y esa tierra que contiene al metal, que es el pulmón, y ese metal que nutre al riñón, que es el elemento agua, y entonces establecemos una comunicación ya perfectamente fluida, además tan bella y tan hilada, Gloria, es que esto a mí me pone a gozar de verdad, porque es que ahí es donde uno se da cuenta de que no es en vano aquello que nos dijeron de que somos imagen y semejanza de perfección mayor. Eso es así. Y cuando hablas de
Alejo, es imposible pasar por alto la coherencia cardíaca. Ay, eso sí que es bonito. Que ese tema, que yo lo amo, el tema de la coherencia cardíaca, es ese tema realmente que existe una coherencia entre corazón-cerebro. Yo siempre trato de explicar a las personas cuando dicen, aquel es incoherente, aquella es incoherente. ¿Por qué? Porque no hace lo mismo que dice. No, esa persona que no hace lo que dice tiene una distorsión. Eso es. Tiene una distorsión. La coherencia se da entre el corazón y el cerebro. Y cuando logramos esa coherencia, yo hago muchos ejercicios de coherencia cardíaca. Pienso que también eso es lo que me tiene como tan aliviada y como medio cuerda. Porque cuando tuve la oportunidad de estudiar coherencia cardíaca, pues obviamente yo compré el equipo de coherencia cardíaca, entonces yo tengo mi equipo de coherencia cardíaca, me siento y hago los ejercicios de respiración y es muy lindo porque es como tomar un electrocardiograma y a la vez medir las ondas cerebrales y es muy lindo cuando tú empiezas a respirar, a calmarte y es como las ondas del cerebro y las ondas del corazón comienzan como una orquesta a Claro. sonar, a moverse en iguales. Igual, cuando lo he hecho en talleres, que hago pruebas de coherencia cardíaca con personas, las ayudo a entrar a un estado de coherencia cardíaca a través de la respiración y después les demuestro a los demás cómo se sale de la coherencia. Cuando Claro. le digo, piensa en una situación que te haya molestado horrible, que te haya dolido, inmediatamente comienza el corazón por un lado y el cerebro por otro. Y el reflejo Entonces, cinético a expresarse también. total, y empieza a expresarse en el cuerpo, porque yo pienso que nosotros necesitamos un poquito de sustancias de cada cosa para que todo funcione. Sin embargo, si se produce más, entonces ¿qué va a haber? Enfermedad. ¿Y qué va a haber? En esos átomos, oscuridad. Mira, Glorilla, cuando hablamos, bueno, coherencia cardíaca da para que hagamos un seminario Sí, ya te completo. iba a decir, ve Sí, Alejo, me leíste la mente, ahora sí, hagámonos un estamos, taller de estamos en coherencia coherencia. cardíaca. Sí, estamos en Cuando coherencia. la Justo lo fabricación pensé. cuando la fabricación de ideas van con el sentir y con el actuar. En medicina, esto es perfectamente evidenciable. No es tampoco por allá una cosa pseudocientífica, No, sino que es perfectamente evidenciable. Incluso inmedible. a nivel del electrocardiograma, hay dos cosas muy importantes, coherencia y variabilidad cardíaca. Esa variabilidad tiene que ver con nuestra capacidad de excitación. No en vano aquí hay 500 personas escuchándonos, porque esto nos excita y nos llama la atención y vibramos en esa misma frecuencia y decimos, qué rico escuchar un poquito más de esto, y entonces eso es variabilidad cardíaca. Tú te imaginas que yo te diga yo te amo y tú me digas yo también, Ah, punto. sí. Ya, como el doctor Scott de Viaje a las Estrellas, ¿no? Entonces, valiente gracia. No, aquí lo que estamos es disfrutando de cada momento, pero si además de eso, yo te lo digo, pero actúo en consonancia con lo que estoy diciendo, pues sin duda que el efecto va a ser perfectamente medible. Y eso lo puedes ver en un electrocardiograma. Cuando tú estás haciendo esto, incluso cuando a alguien se le rompe el corazón literalmente porque hay una tusa de esas aburridoras, literalmente eso es lo que está ocurriendo. Se Ajá. rompen algunas fibras cardíacas, pero es evidenciable que es que se rompieron partecitas de esos músculos, como cuando uno prepara el pollo desmechado, más o menos. Alejo, Y eso venga. mismo Me ocurre. encanta lo que acabas de decir y te voy a pedir que lo expliques. Sí. ¿Desde qué creencia? Entonces a mí se me rompe el corazón. ¿Desde qué creencia? Porque todos podemos pasar por una Claro, tusa. claro. Todos podemos pasar por un momento difícil en una relación. Sí. ¿Hasta en qué momento lo puede resistir el corazón? ¿Y por qué se da eso? Mira, mira, Glorilla, ahí tendríamos que profundizar un poco en lo que Carl Jung hablaba de los arquetipos. El huérfano, el inocente, el buscador, el amante, el guerrero, el bienhechor, el destructor, el constructor, el gobernante, el mago, el sabio y el bufón. 12 arquetipos súper importantes. Dependiendo de cuál arquetipo reciba esa información, así lo voy a Ujú. interpretar yo. Si yo lo recibo desde el inocente y el huérfano, Dios mío, se me vino el mundo encima, yo no voy a ser capaz y se me rompe el El corazón. corazón. Pero si lo asumo desde el guerrero y el bienhechor, digo, bueno, yo amo a esta persona, pero como dice Papá Jaime, te amo, Yo soy pero soy feliz feliz sin ti. sin ti. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento tú interpretas una información y dices, sí, esto se acabó, pero no se acaba la vida. Y es una experiencia más y agradezco al universo que hayamos vivido esos momentos maravillosos y fantásticos y más bien que añorarlos,
voy a guardarlos en mi corazón, en el cofrecito más importante, donde diga, en ese rincón especial habita esta persona y habitará por siempre, porque me está enseñando a partir de esa vivencia que ese corazoncito se está alimentando de una cosa tan bella, tan hermosa, que le permite vivirlo ya desde el aprendizaje, no desde la víctima. Entonces, de eso depende que a uno se le desgarren esas fibritas y al otro, en cambio, a lo mejor las fortalezcan porque empieza a entender la diferencia que yo siempre menciono entre el enamoramiento y el estar enamorados. En amor a miento y en estar enamorados en amor a dos que somos uno. ¿Sí? Alejo, tú que eres médico y has visto corazones rotos Sí, físicamente, sí. se hace una acumulación de adrenalina por todo lo que yo tengo en mi pensamiento, en mi sistema de creencias, de todo lo que siento, la química que genero en mi cuerpo, porque tengo apego, porque tengo ira, porque estoy triste, porque me siento abandonado, porque se me activa todo. Entonces la química del cuerpo se altera, se producen grandes cantidades de adrenalina, se acumula en el corazón se estalla. Claro. A mí eso me parece muy bonito, Glorilla, porque nos da pie para hablar un poquito de la fisiología energética china. Y miren la perfección en esto, es que de verdad yo no dejo de sorprenderme. El riñón y la suprarrenal representan el elemento agua, ojo, que modula al fuego, que es el corazón. Cuando hay una ira desbordada o un estrés desbordado, yo no solo produzco adrenalina, produzco cortisol, produzco ACTH, sustancias proinflamatorias y que además disminuyen el sistema inmunológico. Pero cuando eso pasa, ese sistema hace que el agua ya no module al fuego, sino que se agota el agua y obviamente el fuego se dispara. Y ahí es cuando viene algún tipo de problema cardiovascular severo que puede llevar a que esa persona literalmente no tenga quien le module su fuego y simplemente se quema en su propio fuego. ¿Sí? ¿Qué No, ocurre, por ejemplo, en un paciente que se tomó muchos tragos de más? Que eso congestionó ¿qué órgano? el Para nadie es hígado. cierto, el hígado. Y el hígado representa la madera. ¿Qué hace uno con la madera respecto al fuego? La madera nutre al fuego. Pero si lo repleto de madera ese fuego, pues ese fuego se dispara y al día siguiente el que se tomó los tragos de más está enguayabado, tiene taquicardia, tiene sudoración, me va a morir, ¿sí? Es por Y una eso. vez leí a Alejo que cuando una persona se acuesta embriagada, el cuerpo entra en estado preagónico. Yo pienso que eso suena como a una cosa medio anecdótica, pero es verdad que es de ese tamaño que puede, cuando se pierde la medida de lo que estás ingiriendo, claro, te puede llevar a un estado supremamente complejo y delicado. Está en emergencia el cuerpo, una emergencia total. Es tal Es cual. Tú que, lo mencionaste ahorita, el hígado almacena, pero cuando tú empiezas a echarle una cantidad de alcohol, ese hígado empieza a entorpecerse y los hepatocitos, las células del hígado empiezan a marearse también. Yo que sí, entonces dejan es de que es comer. el doctor Juan Carlos, el que es el hepatólogo acá Juan del Carlos Pablo, Restrepo, Juan sí. Carlos Restrepo, me decía un día, si la gente supiera lo que es echarle trago al cuerpo, jamás cuando levantan una copa dirían salud. Ah, Nunca dirían salud, uy, porque qué eso no es maravilla. salud. Eso que es. Alejo, tenemos muchos temas. ¿Qué horas son? Yo no tengo reloj. Ay, Dios, son las 8:04. ¿Sí? Alejo, para ir cerrando, estamos condenados. Hijo de tigre sale pintado, genio y figura hasta la sepultura, vaca ladrón olvida al portillo. ¿Será que es verdad todo esto que nos dicen? Definitivamente no, y vuelvo a repetir esa frase, no somos víctimas de nuestros genes, somos forjadores de nuestro destino. Solamente tenemos fijo cuánto. Yo quiero escuchar esa cifra. ¿Tenemos que? Fijo, de la genética. Apenas el 10%. 90% es esa otra parte que hace lo que se llama el carácter, el control, el compromiso y la creatividad, la correcta visión de las cosas, la actitud de escucha y la expresión de lo que te dictó tu corazón. Entonces, hay varias cosas que debemos trabajar. Uno, perder el miedo, porque tenemos miedo a ser desleales con nuestro sistema de creencias, que es nuestra familia, porque pensamos que si cambiamos, si hacemos una vida diferente, próspera, saludable, abundante, los traicionamos. No estamos traicionando a nadie. Es de, Vinimos a trabajar en nosotros. es de ese tamaño, Glorilla.
este live me encantó. Déjame como colaborador porque quiero que esto lo vea mucha más gente y de verdad a todos los que nos están oyendo, miren, ya tenemos más de 520 personas aquí conectadas. Qué bueno y qué responsable sería de nuestra parte compartirlo con muchos más, porque yo creo que estas informaciones realmente nos harían entender mucho de lo que nos ocurre en la vida y mucho del por qué asumimos una u otra actitud. En nosotros está la capacidad de voltear lo que nos está ocurriendo allá afuera para que hagamos algo mucho más amable en nuestro interior y para que simplemente fluyamos por la vida de manera feliz como nos lo merecemos, para despertar el bufón que habita en nosotros, que es el que se vino a gozar esta vida. Y que llenemos realmente esos espacios vacíos, porque somos 99% vacío, que los ¿Cierto? llenemos de luz, ¿Cierto? saquemos los miedos, todos nos podemos liberar de los miedos, todos, absolutamente todos, de acuerdo con la investigación del genoma humano, tenemos la capacidad de hacer lo mismo. Es así, tal cual, me encanta cómo cerraste. Gracias, mi doctor favorito. Tan hermosa. Glorilla, espero que el próximo live no sea tipo millennial, que sea un poquito más pronto Alejo, y que de verdad nos sí, encontremos en fue muy estos. especial porque nos sintonizamos. Y en el momento que me dijiste, íbamos a hacer un seminario de coherencia cardíaca, te lo juro que yo estaba pensando, Bueno, debería ser un taller de coherencia cardíaca con Alejandro. como dice Susana Majul, así es, hecho está. Chao, mi Alejo Maravilloso. hermoso. Un abrazote, saludos a Muchas todos. gracias. Y Chao, gracias a chao. todos, bendiciones, bendiciones. Y la esperanza es que podemos cambiar todo lo que nosotros decidamos. Tal cual, tal cual. Feliz noche. Chao, Alejo, gracias.